considerábamos nosotros que Copa Confederaciones es un aparador, una vitrina hacia el mundo, a nivel de selecciones muy fuerte, a qué nivel estaba futbolísticamente México. Los jugadores sabían de que teníamos que dar lo máximo, sabíamos que era esa vitrina, ese aparador hacia ellos mismos, para que el mundo viera que jugábamos contra grandes potencias, como se jugó contra Brasil, Alemania, Argentina, Japón. Teníamos que demostrar lo futbolístico. Entonces yo creo de que los jugadores lo entendieron, veníamos en ese famoso proceso muy bien, y diría yo que llegó a lo máximo esa selección. Veníamos, más allá de los partidos amistosos, que veníamos trabajando muy bien en 3 días a la semana que lo permitieron los dirigentes. No había jugadores afuera, no había tantos jugadores afuera. En un momento se había ido Borghetti, el caso que podías trabajar, ¿no? Teníamos un gran plantel. Te vuelvo a repetir, el tiempo de trabajo fue muy bueno, fue adecuado, los dirigentes te apoyaron hacia ese proceso que se habló. Creo yo que no hay ninguna duda que se hizo una selección, diría yo el 70-80% fue nueva, si no más. La idea futbolística o mi filosofía era del buen manejo de pelota. Jamás regalar la pelota, jamás de tirar pelotazos por tirar pelotazos. Para mí el pelotazo es un recurso. A nivel competencia como es esa Copa Confederaciones, que es un año antes del Mundial, es en la misma plaza donde va a ser el Mundial. Todo el mundo del fútbol, no solamente los periodistas, aficionados, la gente que está dentro del fútbol, está observando, está mirando. Yo creo que México jugaba muy bien, lo vuelvo a repetir, lo que pasa es que yo era el técnico y no puedo decir, jugaba muy bien. Haberle ganado a Brasil como se le ganó, porque yo digo que hay manera alguna vez de cómo poder ganar. Yo digo que esta selección jugaba muy bien y ganaba porque dentro del campo de juego hacía bien las cosas. El partido famoso con Argentina, que no pasamos a la final, perdemos por penales. Bueno, vos sabés que los penales, un poco, de cierta manera sí, tiene que estar preparado el jugador, tiene que tener la mentalidad para ir a patear un penal, sí, hay cosas lógicas. Haber sido más de 9 jugadores de Europa fue la imagen de una Copa Confederaciones, más lo que se hizo después de eliminatorio mundial. No solamente se fueron, que se fue, haya ido un Bravo, que en su momento se fue un Borghetti, se fue a Portugal el Quique Fonseca, pero se fueron jugadores como de dinámica, de buen manejo, como el caso de Guardado. Se va de Pumpa Belpardo, se va un Osorio, se va un Salcido, se fue el Maza, se fue Aaron Galindo. Son un montón de jugadores que vos decís, ¿el por qué? ¿El por qué es eso? El por qué es porque ese equipo no era una cuestión de un gran volante o el gran delantero que metía goles, no. Era un trabajo de conjunto, un trabajo de equipo, fue mal manejado. Yo creo que la gente ni estuvo por enterada de una cosa que fue, primero, el antidoping lo hacemos nosotros, no hubo un antidoping hecho por FIFA ni por nadie, fue una cuestión en un control médico nuestro. En el control médico nuestro hubo un error garrafal, enseguida hubo doping, hubo 2 jugadores de México, no, pará. Poner las cosas como son. El control lo hacemos nosotros. Te vuelvo a repetir, yo no quería. Finalmente me hacen entender la federación que había que hacerlo. Se hace. Los jugadores vienen del ámbito local. Es un problema local, en un campeonato local. Que no hay doping. Porque yo voy a Argentina y hay doping. No sé si en Brasil, pero te puedo asegurar que en Argentina hay doping. Entonces ya viene una cuestión de organización, de administración. Ok, acepto. Se hace. Tan mala suerte o tan mal manejada, tan mal hecha esta situación, que cuando nosotros estamos en pleno campeonato, donde ya diste la lista, donde ya estás en una competencia como es Copa Confederaciones, salen 2 jugadores con un problema. Primero, uno está agradecido porque tuvo un plantel trabajador, disciplinado,
entendiendo lo que vos les mandabas, los consejos, lo que vos le podés enseñar al jugador, entre comillas, porque el 60-70% es lo nato, pero después hay un 20-30% que es enseñarle un oficio, enseñarle qué debe desarrollar dentro de una cancha. Entendieron que conmigo había una disciplina táctica. Algunos jugadores no fueron porque para mí no entraban dentro de ese sistema, de esa forma de jugar, de ese sacrificio. En ese equipo había sacrificio. Esa selección llegó a lo máximo, como decís vos, dejó una muy buena imagen que, más allá después de venir a la eliminatoria e ir al Mundial, México ya estaba mirado por cierta gente sabedora del fútbol, gente, como vos dijiste, de Cruyff, el propio Platini, Pelé, muchos hablaron bien de México.